Antes del diluvio, era un mundo donde seres de proporciones colosales caminaban entre los hombres comunes, criaturas cuyo tamaño y fuerza desafiaban la comprensión humana. La Biblia confirma, ellos existieron. No son leyendas o mitos, sino realidad registrada en las Sagradas Escrituras. Los nefilins, los gigantes que habitaron la tierra antes y, sorprendentemente, después del diluvio. Esta es la historia que Moisés nos transmitió, una verdad impactante que muchos desconocen o ignoran. El relato comienza en los albores de la humanidad, cuando la población empezó a crecer sobre la faz de la tierra. El libro de Génesis, capítulo 6, versos 1 a 4, documenta un fenómeno extraordinario que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí como esposas aquellas que escogieron. De la unión entre estos seres y las mujeres humanas nacieron los nefilins, descritos como héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? La tradición judía y muchos estudiosos de la Biblia los identifican como seres angélicos que abandonaron su posición celestial. El libro apócrifo de Enoc, aunque no forme parte del canon bíblico, expande esta narrativa, describiendo 200 ángeles que hicieron un pacto para tomar esposas humanas y engendrar hijos con ellas. El texto bíblico es claro al afirmar que el resultado de esa unión fueron los nefilins, gigantes que poblaron la tierra. La palabra hebrea nefilim deriva de la raíz nafal, que significa caer, o aquellos que caen. Algunos interpretan esto como una referencia al origen de estos seres, los hijos de los ángeles caídos, mientras otros sugieren que el nombre se refiere al terror que causaban, haciendo que los hombres cayeran de miedo ante ellos. El mundo antediluviano se convirtió en un lugar de extrema violencia y corrupción. Génesis 6, verso 5, registra que el Señor vio que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre y solamente para el mal. El texto no afirma explícitamente que los nefilins eran la causa principal de esa corrupción, pero la secuencia de la narrativa sugiere una conexión entre el surgimiento de estos seres híbridos y el deterioro moral de la humanidad. La presencia de los gigantes parece haber coincidido con una era de creciente violencia y perversión. Génesis 6, verso 11, declara que la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y llena de violencia. El Señor miró a la tierra y vio cuán corrompida estaba, pues toda la humanidad había corrompido sus caminos. Fue en este escenario de corrupción y violencia extremas que Dios tomó una decisión drástica. La tierra sería purificada a través de un diluvio universal. Solo Noé, descrito como justo e íntegro entre sus contemporáneos, encontró gracia a los ojos del Señor. La familia de Noé sería salvada, junto con representantes de todas las especies animales, en un arca construida específicamente para sobrevivir a la catástrofe inminente. Muchos presumen que el diluvio habría eliminado completamente a los nefilins, junto con toda la corrupción de la tierra. Al final, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, toda carne que tenía aliento de vida pereció en las aguas del diluvio. Sin embargo, un hecho sorprendente e inquietante emerge de las páginas de la Biblia. Los gigantes son mencionados nuevamente después del diluvio. El fenómeno de los gigantes tras el cataclismo global plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de estos seres y cómo lograron reaparecer en un mundo supuestamente purificado. Esta persistencia de los nefilins representa uno de los misterios más intrigantes de las Escrituras. El registro bíblico en Génesis capítulo 6 parece sugerir que los nefilins existieron antes del diluvio, pero también después de ese evento. El versículo 4 afirma: «En aquellos días había gigantes en la tierra», y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron valientes y hombres de renombre en la antigüedad. La frase «y también después» ha provocado intensos debates entre los estudiosos bíblicos.
Algunos interpretan que el texto indica una nueva incursión de seres angelicales después del diluvio, repitiendo el patrón anterior. Otros sugieren que la mención se refiere únicamente a la fama de los nefilins, que perduró incluso después de su extinción en el diluvio. Sin embargo, la narrativa bíblica subsiguiente parece confirmar la presencia física de gigantes en el mundo postdiluviano. Cuando los israelitas, después del éxodo de Egipto, enviaron espías para reconocer la tierra de Canaán, el relato que trajeron mencionaba explícitamente la presencia de seres de estatura extraordinaria. En el libro de Números, capítulo 13, versículos 32 y 33, los espías relatan: «La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos en ella es de gran estatura. Vimos también gigantes. Los descendientes de Anak proceden de los gigantes, y éramos a nuestros propios ojos como langostas, y así también éramos a sus ojos». La palabra hebrea usada aquí es nefilim, la misma empleada en Génesis. El texto también menciona a los hijos de Anak o anaceos, descritos como descendientes de los nefilins. Esto sugiere un linaje continuo desde los tiempos prediluvianos, o al menos una nueva manifestación del mismo fenómeno. Además de los anaceos, las Escrituras mencionan otros pueblos de gran estatura que habitaban diferentes regiones de Canaán. Deuteronomio capítulo 2, versículos 10 y 11, habla de los semitas. Los semitas habitaron allí primero. Ese pueblo era grande, numeroso y alto como los anaceos. Ellos también son considerados refaitas como los anaceos, pero los moabitas los llaman emitas. El término refaitas o refaim es frecuentemente traducido como gigantes y aparece en varios contextos del Antiguo Testamento. Deuteronomio 2, versículo 20, menciona que esa tierra fue considerada tierra de refaitas. Los refaitas habitaron allí antiguamente, y los amonitas los llamaban zomzomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los anaceos. El texto bíblico también menciona a Og, rey de Basán, descrito como el último remanente de los refaitas. Deuteronomio 3, versículo 11, proporciona detalles específicos sobre su tamaño, pues solamente Og, rey de Basán, había quedado de los refaitas. He aquí que su lecho, un lecho de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? De 9 codos es su longitud, y de 4 codos su anchura, según el codo común. Considerando el codo como aproximadamente 45 centímetros, el lecho de Og tendría cerca de 4 metros de longitud y casi 2 metros de anchura, dimensiones que sugieren un individuo de estatura verdaderamente extraordinaria. Una de las figuras más emblemáticas entre los gigantes bíblicos es, sin duda, Goliat, el campeón filisteo derrotado por el joven David. Primero Samuel, capítulo 17, versículo 4, describe a Goliat como teniendo 6 codos y 1 palmo de altura, aproximadamente 3 metros, considerando el codo común. Estos relatos bíblicos plantean una cuestión fundamental. Si el diluvio fue universal y solo 8 personas sobrevivieron, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, ¿cómo explicar la reaparición de los gigantes en el mundo postdiluviano? Las teorías que buscan explicar la presencia de gigantes después del diluvio son diversas y revelan diferentes comprensiones del texto sagrado. Algunas de estas explicaciones encuentran respaldo en las propias Escrituras, mientras que otras representan especulaciones basadas en tradiciones extrabíblicas. Examinaremos estas posibilidades a la luz de lo que la Biblia realmente nos dice. La primera teoría sugiere que hubo una nueva incursión de seres angelicales después del diluvio, similar a la ocurrida antes de la catástrofe global. Esta interpretación se basa en la lectura literal de Génesis 6, versículo 4, que menciona la presencia de los nefilins también después del evento descrito en los versículos anteriores. Si los hijos de Dios fueron realmente seres angelicales que tomaron forma humana para unirse a las mujeres, es posible que ese fenómeno se haya repetido después del diluvio. Esta explicación encuentra algún respaldo en textos como el libro de Enoc, no canónico.
y en las interpretaciones de algunos padres de la Iglesia primitiva. Sin embargo, presenta dificultades teológicas, pues sugeriría que el diluvio no cumplió plenamente su propósito purificador y que Dios permitió una segunda ocurrencia del mismo fenómeno que contribuyó a la corrupción original de la tierra. Una segunda teoría propone que los gigantes postdiluvianos serían descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé. Esta hipótesis se basa en la observación de que la mayoría de los pueblos gigantes mencionados en la Biblia habitaba territorios ocupados por los descendientes de Cam, particularmente Canaán. Génesis 10 enumera los linajes de los hijos de Noé, y muchas de las naciones asociadas a los gigantes, como los filisteos, están conectadas genealógicamente a Cam. La narrativa de la maldición pronunciada sobre Canaán, hijo de Cam, en Génesis 9, tras el incidente en que Cam vio la desnudez de su padre, ha sido interpretada por algunos como una posible indicación de un evento más complejo que podría haber introducido alguna alteración genética en el linaje. Sin embargo, el texto bíblico no proporciona detalles que confirmen categóricamente esta interpretación. Una tercera explicación sugiere que los genes responsables de la estatura extraordinaria estaban presentes en una o más de las esposas de los hijos de Noé. La Biblia no proporciona información sobre el linaje de estas mujeres, abriendo la posibilidad de que alguna de ellas llevara genes de los nefilins prediluvianos. Esta teoría tiene la ventaja de no requerir una nueva intervención angelical después del diluvio, pero también carece de confirmación textual explícita. Una cuarta posibilidad, más alineada con interpretaciones literales modernas, sugiere que los términos nefilins, refaitas y similares no se refieren necesariamente a seres híbridos de origen sobrenatural, sino simplemente a pueblos de estatura superior a la media. Según esta visión, las descripciones bíblicas podrían reflejar la impresión subjetiva de los israelitas al confrontarse con naciones cuyos individuos eran considerablemente más altos. Sin embargo, esta interpretación más naturalista enfrenta el desafío de explicar el lenguaje específico usado en Génesis 6, que parece indicar un origen inusual para los nefilins prediluvianos, así como las descripciones detalladas de individuos como Og de Basán, cuyas dimensiones exceden significativamente la variación humana normal, incluso considerando casos de gigantismo patológico. Una quinta teoría, menos difundida entre estudiosos bíblicos tradicionales, pero popular en algunas interpretaciones alternativas, sugiere que los nefilins podrían haber sobrevivido al diluvio en cuevas o estructuras subterráneas. Esta hipótesis, sin embargo, contradice directamente la narrativa bíblica que afirma categóricamente que pereció toda carne que se movía sobre la tierra, Génesis 7, versículo 21, y que solo aquellos en el arca sobrevivieron. El debate sobre el origen de los gigantes postdiluvianos ilustra la complejidad hermenéutica de ciertos textos bíblicos. La escasez de detalles específicos deja espacio para múltiples interpretaciones, todas buscando reconciliar la realidad de los gigantes mencionados en las narrativas de la conquista de Canaán con el relato de un diluvio universal que supuestamente eliminó toda vida terrestre excepto aquellos en el arca. Uno de los episodios más reveladores sobre los gigantes postdiluvianos ocurre durante la exploración de la tierra prometida por los israelitas. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto y recibir la ley en el Sinaí, el pueblo de Israel llegó a las fronteras de Canaán. Moisés, siguiendo instrucciones divinas, envió 12 espías para reconocer la tierra, un representante de cada tribu, conforme registrado en Números capítulo 13. La misión de los espías era clara: observar la tierra, sus habitantes, ciudades, fortificaciones y potencial agrícola. Tras 40 días de exploración, regresaron al campamento israelita trayendo muestras de los frutos de la tierra, incluyendo un racimo de uvas tan grande que necesitaba ser cargado por 2 hombres en un palo. Este detalle, aunque pueda parecer secundario, es significativo, pues sugiere que la propia tierra producía elementos de proporciones extraordinarias.
El informe de los espías comenzó de forma positiva. Confirmaron que Canaán era, de hecho, una tierra que mana leche y miel, fértil y abundante. Sin embargo, pronto pasaron a enfatizar los desafíos que enfrentarían para conquistarla. El pueblo que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de Anac, Números 13, versículo 28. La mención a los descendientes de Anac, los anaceos, marca un momento crucial en la narrativa. Caleb, uno de los espías, intentó calmar al pueblo, afirmando que podrían ciertamente conquistar la tierra. Sin embargo, los otros espías insistieron en la amenaza representada por los habitantes de Canaán, particularmente los gigantes. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos en ella es de gran estatura. Vimos también gigantes. Los descendientes de Anac proceden de los gigantes. Y éramos a nuestros propios ojos como langostas, y así también éramos a sus ojos. Números 13, versículos 31 a 33. La comparación con langostas es particularmente evocativa, sugiriendo una disparidad extrema de tamaño entre los israelitas y los anaceos. La Biblia no proporciona medidas específicas para estos gigantes, pero la impresión transmitida por los espías indica seres de proporciones verdaderamente extraordinarias. Este relato provocó pánico entre los israelitas. El pueblo alzó la voz y lloró, lamentando haber salido de Egipto solo para enfrentar tal amenaza. Llegaron a proponer la elección de un nuevo líder que los condujera de regreso a Egipto, rechazando no solo el liderazgo de Moisés y Aarón, sino también la promesa divina de la tierra. Solo Josué y Caleb, dos de los espías, se mantuvieron fieles a la misión divina. Rasgaron sus vestiduras en señal de lamento por la reacción del pueblo e intentaron persuadirlos. La tierra que recorrimos y exploramos es sobremanera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, entonces nos introducirá en esta tierra y nos la dará, tierra que mana leche y miel. Tan solo no seáis rebeldes contra el Señor, y no temáis al pueblo de esa tierra, por cuanto como pan los podemos devorar. Se ha retirado de ellos su amparo. El Señor está con nosotros, no los temáis. Números 14, versículos 7 a 9. La expresión como pan los podemos devorar es significativa. Josué y Caleb no negaban la existencia o incluso el tamaño extraordinario de los anaceos. Reconocían la realidad de los gigantes, pero confiaban en que el poder de Dios superaría cualquier obstáculo humano, no importa cuán inmenso fuera. La reacción del pueblo a esta exhortación fue tan violenta que estaban a punto de apedrear a Josué y Caleb cuando la gloria del Señor apareció en la tienda del encuentro. Dios pronunció entonces un juicio severo. Debido a su incredulidad, ninguno de los adultos que habían salido de Egipto, con excepción de Josué y Caleb, entraría en la tierra prometida. El pueblo vagaría en el desierto por 40 años, un año por cada día de la exploración, hasta que toda aquella generación rebelde hubiera perecido. El temor que los gigantes anaceos inspiraron en los israelitas produjo consecuencias monumentales para la historia del pueblo escogido. 40 años de peregrinación en el desierto, una generación entera que no vería la tierra prometida, todo a causa del miedo que sintieron ante los descendientes de Anac. Este episodio revela no solo la realidad física de estos seres extraordinarios, sino también su impacto psicológico y espiritual sobre el pueblo de Dios. Cuando la nueva generación de israelitas finalmente se preparó para entrar en Canaán, bajo el liderazgo de Josué, la memoria de los gigantes permanecía viva. La conquista de la tierra involucraría necesariamente el enfrentamiento con estos pueblos temidos, que habitaban principalmente las regiones montañosas. La narrativa bíblica registra detalladamente cómo se desarrollaron estos encuentros. Uno de los primeros enfrentamientos significativos con pueblos gigantes ocurrió aún durante la peregrinación, cuando los israelitas enfrentaron a Og, rey de Basán. Deuteronomio 3, versículos 1 a 11 relata:
Después nos volvimos y subimos por el camino de Basán, y Og, rey de Basán, nos salió al encuentro, él y todo su pueblo, a la batalla en Edrei. Lo derrotamos hasta que nadie le quedó de resto. Solamente Og, rey de Basán, quedó de resto de los refaítas. He aquí que su lecho, un lecho de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. De 9 codos es su longitud, y de 4 codos su anchura, según el codo común. La mención específica al lecho de hierro de Og, con sus dimensiones impresionantes, sirve como evidencia tangible de la existencia de estos seres extraordinarios. El texto identifica explícitamente a Og como uno de los refaítas, o Refaim, otro término usado para designar gigantes. La victoria sobre Og y su pueblo representó un momento significativo en el viaje de Israel, demostrando que, con la ayuda divina, incluso los enemigos más temibles podrían ser derrotados. Tras la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo y condujo al pueblo a través del río Jordán para iniciar la conquista de Canaán. Las campañas militares iniciales se concentraron en las llanuras y regiones centrales, evitando temporalmente las áreas montañosas donde los anaceos estaban establecidos. Un pasaje revelador en Josué capítulo 11 describe cómo, después de conquistar gran parte de la tierra, Josué finalmente se volvió contra los gigantes. En aquel tiempo vino Josué y exterminó a los anaceos de las montañas de Hebrón, de Debir, de Anab, y de todas las montañas de Judá, y de todas las montañas de Israel. Josué los destruyó totalmente con sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente en Gaza, en Gat y en Asdod, algunos quedaron. Josué 11, versículos 21 y 22. Este texto es particularmente importante por varias razones. Primero, confirma que los anaceos eran un pueblo real que habitaba regiones específicas de Canaán. Segundo, registra su derrota y casi completa aniquilación por las fuerzas israelitas. Tercero, y quizás más significativo para la cuestión de cómo los gigantes sobrevivieron al diluvio, menciona explícitamente que algunos anaceos escaparon al territorio filisteo, específicamente a las ciudades de Gaza, Gat y Asdod. Esta observación establece una conexión directa entre los anaceos y los filisteos, que más tarde produciría una de las figuras más emblemáticas de la narrativa bíblica, Goliat de Gat. La persistencia de un linaje de gigantes entre los filisteos, incluso después de las campañas de Josué, explica cómo, siglos después, durante el período de los jueces y el inicio de la monarquía, Israel aún enfrentaría descendientes de estos pueblos ancestrales. La distribución de la tierra entre las tribus de Israel también menciona a los gigantes. Cuando Caleb recibió su herencia, pidió específicamente la región montañosa de Hebrón, a pesar de saber que estaba habitada por anaceos. Josué 14, versículos 12 a 15 registra: «Ahora pues, dame este monte del que el Señor habló aquel día, porque tú, en aquel día, oíste que estaban allí los anaceos y grandes y fuertes ciudades. Por ventura, el Señor estará conmigo, y los desposeeré como el Señor prometió». Y Josué lo bendijo y dio Hebrón en herencia a Caleb, hijo de Jefone. Y era el nombre de Hebrón, antiguamente, Kiriat Arba, porque Arba fue el mayor hombre entre los anaceos. La mención a Arba, como el mayor hombre entre los anaceos, sugiere una jerarquía o variación de tamaño, incluso entre los gigantes, con algunos individuos destacándose por su estatura extraordinaria. Caleb, ya anciano, tenía 85 años en esa época, demostró notable coraje al solicitar justamente la región habitada por los anaceos. Su confianza se basaba en la promesa divina, no en la evaluación de sus propias fuerzas. Josué 15, versículo 14, relata el cumplimiento de esa misión. De allí, Caleb expulsó a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, descendientes de Anac. Este texto proporciona nombres específicos de líderes anaceos, personalizando la narrativa y reforzando su carácter histórico. Es notable que el registro bíblico sobre la conquista de Canaán distinga claramente entre diversas poblaciones de gigantes,
cada una con sus características y territorios propios. Los anaceos habitaban principalmente las regiones montañosas del sur, los semitas, territorio posteriormente ocupado por los moabitas, los zomzomeos o zucitas, la región más tarde perteneciente a los amonitas, y los refaitas, cuya presencia es atestiguada en varias localidades, incluyendo el reino de Basán, gobernado por Og. Esta distinción geográfica y nominal sugiere que los autores bíblicos no estaban simplemente empleando hipérbole literaria al mencionar gigantes, sino refiriéndose a pueblos específicos, reconocibles y localizables, cuya característica común era la estatura extraordinaria. Durante el período de los jueces, los textos bíblicos hacen pocas menciones explícitas a los gigantes, posiblemente porque la mayoría había sido eliminada durante la conquista o se restringía a las áreas controladas por los filisteos. Sin embargo, con el inicio de la monarquía israelita, surgen nuevos enfrentamientos con descendientes de los antiguos pueblos gigantes. El más célebre de estos enfrentamientos es, sin duda, el duelo entre David y Goliat, narrado en 1 Samuel capítulo 17. El texto describe a Goliat como un hombre de Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo, aproximadamente 3 metros. Su armadura incluía una coraza que pesaba 5.000 siclos de bronce, aproximadamente 57 kilogramos, y una punta de lanza que pesaba 600 siclos de hierro, cerca de 7 kilogramos. Estas descripciones precisas sugieren un relato basado en observaciones reales, no en exageraciones legendarias. Significativamente, Goliat es identificado como proveniente de Gat, una de las 3 ciudades filisteas donde, según Josué 11, versículo 22, algunos anaceos encontraron refugio tras la conquista israelita. Esta conexión geográfica refuerza la continuidad histórica entre los antiguos anaceos y los gigantes del período monárquico. El enfrentamiento entre David y Goliat representa más que un simple duelo físico. En términos teológicos, simboliza el combate entre la confianza en Dios, representada por David, y la confianza en la fuerza humana, personificada por Goliat. La victoria del joven pastor sobre el guerrero gigante demuestra el principio espiritual de que no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6. Más tarde, durante el reinado de David, la Biblia registra otros enfrentamientos con gigantes filisteos. Segundo Samuel 21, versículos 15 a 22, relata 4 batallas contra descendientes de los gigantes en Gat. Los filisteos volvieron a hacer guerra contra Israel. Descendió David con sus siervos y pelearon contra los filisteos. Estando David ya cansado, Isbi-Benob, que era de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y que ceñía una espada nueva, intentó herir a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, lo socorrió, hirió al filisteo y lo mató. Después de esto, hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Entonces, Sibecai, el husatita, hirió a Saf, que era de los descendientes de los gigantes. Hubo aún otra batalla contra los filisteos en Gob, y el Hanán, hijo de Yaare-Orehim, el belemita, hirió a Goliat, el geteo, cuya lanza tenía el asta como un rodillo de telar. Hubo también otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total, y también éste descendía de los gigantes. Habiendo él injuriado a Israel, Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo hirió. Estos 4 nacieron de los gigantes en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. El relato de las 4 batallas contra descendientes de los gigantes en Gat revela detalles fascinantes sobre estos individuos extraordinarios. La mención a un guerrero con polidactilia, 6 dedos en cada mano y en cada pie, es particularmente interesante, pues sugiere posibles anomalías genéticas asociadas a ese linaje. La especificidad de ese detalle anatómico confiere al relato un carácter de observación real, no de elaboración mítica. La referencia a
Elhanán, hijo de Jaare-Oregim, el belemita, que hirió a Goliat el geteo, plantea cuestiones interpretativas, ya que el famoso Goliat había sido muerto anteriormente por David. Algunos estudiosos sugieren que se trata de otro guerrero, también llamado Goliat, un nombre que podría ser título o designación común entre los campeones filisteos. Otros consideran la posibilidad de un error de transcripción, basándose en el pasaje paralelo en 1 Crónicas 20, versículo 5, que afirma que Elhanán hirió a Lami, hermano de Goliat, el geteo. Independientemente de la interpretación específica, el texto confirma la existencia de múltiples guerreros gigantes entre los filisteos durante el reinado de David. Estos relatos del final del periodo monárquico representan las últimas menciones explícitas a gigantes vivos en la narrativa bíblica histórica. A partir de ese punto, referencias a nefilins, refaítas y anaceos surgen principalmente en contextos poéticos, proféticos o en alusiones al pasado. Esta progresión narrativa sugiere que, tras las victorias de David y sus guerreros, el linaje de los gigantes fue finalmente erradicado del escenario histórico de Israel. La cuestión de cómo estos gigantes sobrevivieron al diluvio permanece un tema de debate entre estudiosos bíblicos. Como vimos, varias teorías han sido propuestas, cada una con sus méritos y limitaciones. Independientemente de la explicación específica, el texto bíblico es claro en atestiguar la realidad histórica de estos seres extraordinarios, tanto antes como después del diluvio. Para comprender plenamente el significado teológico de los gigantes en la narrativa bíblica, es importante considerarlos en el contexto más amplio del propósito redentor de Dios. La presencia de estos seres posiblemente híbridos, especialmente si aceptamos la interpretación de que los nefilins prediluvianos resultaron de la unión entre seres angélicos y mujeres humanas, representa una forma de corrupción del orden creado por Dios. El libro apócrifo de Enoc elabora una narrativa detallada sobre los ángeles caídos, llamados vigilantes, que se unieron a las mujeres humanas y produjeron los nefilins. Según ese texto, los vigilantes no solo engendraron descendencia híbrida, sino que también transmitieron conocimientos prohibidos a la humanidad, artes de la guerra, metalurgia, cosméticos, hechicería y astrología, acelerando la corrupción moral que culminó en el diluvio. Aunque Enoc no forma parte del canon bíblico, sus tradiciones ejercieron alguna influencia en el pensamiento judío del período intertestamentario y son ocasionalmente aludidas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Epístola de Judas, versículos 6 y 7, parece referenciar esta tradición al mencionar a ángeles que no guardaron su estado original y los compara al pecado de Sodoma y Gomorra, donde los habitantes se entregaron a la inmoralidad y buscaron carne extraña, una posible alusión a la transgresión de fronteras entre diferentes órdenes de seres. La persistencia de los gigantes, después del diluvio, sea por una nueva incursión angélica, por factores genéticos preservados en las esposas de los hijos de Noé, o por algún otro medio no especificado en las Escrituras, representaría, en esa perspectiva teológica, una continuación de la corrupción anterior que Dios buscó purificar a través del diluvio. La comprensión de los gigantes bíblicos se enriquece cuando los analizamos en el contexto cultural del antiguo Oriente Próximo. Los relatos de seres híbridos, semidivinos o de proporciones extraordinarias no eran exclusivos de la tradición hebrea. Diversas civilizaciones contemporáneas a Israel poseían narrativas sobre héroes de estatura excepcional u origen sobrenatural. La epopeya de Gilgamesh, una de las más antiguas obras literarias conocidas, describe a su protagonista como 2/3 Dios, 1/3 humano, dotado de fuerza y estatura sobrehumanas. Tradiciones sumerias, acadias, hititas y egipcias incluyen historias similares de seres intermediarios entre dioses y hombres. Lo que distingue la narrativa bíblica de esas tradiciones paralelas es su perspectiva teológica. Mientras los mitos mesopotámicos y egipcios frecuentemente glorificaban a estos seres híbridos como héroes culturales
o semidioses benéficos, la Biblia presenta a los nefilins y sus descendientes bajo una luz predominantemente negativa, asociados a la violencia, corrupción y oposición a los propósitos divinos. Esta distinción refleja la teología monoteísta radical de Israel, que rechazaba la posibilidad de entidades intermediarias entre el Creador y las criaturas. En la visión bíblica, el orden creado establece fronteras claras entre diferentes categorías de seres, humanos, animales, ángeles, y cualquier transgresión de esas fronteras representa un desorden cósmico que debe ser corregido. Los gigantes postdiluvianos, particularmente los pueblos que los israelitas encontraron durante la conquista de Canaán, son presentados como obstáculos a la realización del plan divino. Su presencia en Canaán simbolizaba las fuerzas que se oponían al establecimiento del pueblo escogido en la tierra prometida. La superación de estos obstáculos, a través de figuras como Josué, Caleb y David, demuestra el poder de Dios actuando a través de instrumentos humanos, aparentemente inadecuados para tales desafíos. Es significativo que la narrativa bíblica no atribuya cualidades sobrenaturales a estos gigantes postdiluvianos. A diferencia de los nefilins originales, descritos como poderosos y hombres de renombre, los anaceos y refaítas posteriormente encontrados por Israel son presentados simplemente como seres humanos de estatura extraordinaria, formidables sin duda, pero fundamentalmente mortales y derrotables. Esta desmitologización de los gigantes está alineada con la tendencia general de la teología israelita de despojar los fenómenos naturales e históricos de sus aspectos mitológicos, reinterpretándolos en el contexto de la soberanía del Dios único. Los gigantes no son semidioses o entidades sobrenaturales, sino adversarios humanos cuya derrota demuestra la superioridad del Dios de Israel sobre todas las fuerzas que se le oponen. El texto de Números 13, versículo 33, que describe a los israelitas como langostas en comparación con los anaceos, revela la dimensión psicológica del enfrentamiento con los gigantes. El miedo experimentado por los espías, con excepción de Josué y Caleb, ilustra el desafío de la fe ante obstáculos aparentemente insuperables. La reacción temerosa de la mayoría contrasta con la confianza de la minoría fiel, que reconocía el poder de Dios como superior a cualquier amenaza humana, no importa cuán imponente. Esta dimensión psicológica y espiritual permanece relevante como paradigma para comprender los gigantes metafóricos que desafían la fe en cualquier época, sean persecución, tentación o circunstancias adversas. La lección derivada de estos relatos antiguos trasciende su contexto histórico inmediato, ofreciendo un modelo de confianza en Dios frente a las intimidaciones más terribles. La derrota final de los gigantes filisteos durante el reinado de David marca el cierre de un ciclo narrativo que comenzó con la mención a los nefilins en Génesis 6. Este arco narrativo puede ser interpretado como representando la progresiva victoria de Dios sobre las fuerzas del caos y la corrupción, culminando en el establecimiento de un orden social y religioso estable bajo la dinastía davídica, prefiguración del reino mesiánico, que según la teología bíblica, eliminará definitivamente todos los vestigios del desorden cósmico introducido por la caída. Uno de los aspectos más intrigantes de los relatos bíblicos sobre los gigantes es la diferencia entre las descripciones de los nefilins prediluvianos y de los pueblos gigantes encontrados posteriormente. Mientras Génesis 6 presenta a los nefilins originales como resultado de una unión inusual entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, las narrativas subsiguientes sobre anaceos, refaítas y otros gigantes no mencionan explícitamente tal origen sobrenatural. Esta distinción puede sugerir que los gigantes postdiluvianos, aunque excepcionalmente altos, eran fundamentalmente humanos, quizás portadores de condiciones genéticas específicas que producían estatura extraordinaria, pero no híbridos de origen angélico. El texto bíblico no aclara definitivamente esta cuestión, permitiendo diferentes interpretaciones.
La terminología variada utilizada para estos pueblos también merece atención. El término Nefilim aparece solo 2 veces en las escrituras hebreas, en Génesis 6, 4 y en Números 13, 33. Refaim o Refaitas ocurre con más frecuencia, a veces designando gigantes vivos como Og de Basán, pero también como referencia a los muertos o habitantes del submundo. Anaceos se refiere específicamente a los descendientes de Anak, localizados principalmente en la región de Hebrón y alrededores. Esta diversidad terminológica podría indicar diferentes tradiciones o linajes de gigantes, posiblemente con orígenes distintos. Algunos estudiosos sugieren que el empleo del término Nefilim por los espías en Números 13 representa una analogía consciente con los seres prediluvianos, es decir, los espías estarían comparando a los anaceos con los Nefilins antiguos, no necesariamente identificándolos como sus descendientes directos. Un elemento frecuentemente descuidado en estas discusiones es el papel de las tradiciones orales y escritas en la preservación de la memoria de los Nefilins originales. Si la narrativa del diluvio es histórica, como la interpretación tradicional sostiene, entonces la familia de Noé tendría conocimiento directo de los eventos prediluvianos, incluyendo la existencia de los Nefilins. Este conocimiento sería transmitido a las generaciones posteriores, influenciando su comprensión de fenómenos similares que encontraran. Es concebible que, al enfrentarse con pueblos de estatura excepcionalmente alta durante la conquista de Canaán, los israelitas los asociaran naturalmente con los nefilins descritos en las tradiciones ancestrales preservadas desde el tiempo de Noé. Esta asociación no implicaría necesariamente una conexión genética directa, sino que reflejaría la tendencia humana de interpretar fenómenos presentes a través de categorías derivadas del pasado conocido. Las dimensiones específicas mencionadas para algunos gigantes bíblicos son impresionantes, incluso considerando posibles variaciones en las unidades de medida antiguas. El lecho de Og de Basán, midiendo 9 codos de longitud y 4 de anchura, aproximadamente 4 metros por 1 metro y 80 centímetros, sugiere un individuo de tamaño realmente extraordinario. Goliat, con sus 6 codos y 1 palmo, cerca de 3 metros, también supera significativamente la estatura humana típica. Es relevante observar que condiciones médicas como el gigantismo hipofisario y el síndrome de Marfan pueden producir individuos excepcionalmente altos, aunque raramente superando 2 metros y 40 centímetros. Las estaturas atribuidas a figuras como Og y Goliat exceden considerablemente incluso estos casos extremos de gigantismo patológico, sugiriendo que la narrativa bíblica reconoce en ellos algo más allá de simple variación humana normal. Algunas interpretaciones alternativas proponen que las medidas bíblicas podrían involucrar exageración retórica o unidades de medida diferentes de las comúnmente asumidas. Sin embargo, la especificidad de los detalles proporcionados, particularmente en el caso del lecho de Og y la armadura de Goliat, sugiere un esfuerzo para documentar precisamente las dimensiones de estos individuos extraordinarios, no para amplificarlas a través de hipérbole literaria. La genética moderna nos ofrece algunas herramientas conceptuales para considerar la posibilidad de linajes humanos de estatura excepcionalmente alta. Sabemos que la altura está influenciada por múltiples factores genéticos y que poblaciones aisladas pueden desarrollar características distintas a través de la deriva genética y la selección natural o artificial. Sin embargo, las estaturas atribuidas a figuras como Og y Goliat permanecen más allá del espectro conocido de la variación humana, incluso considerando casos extremos. La posibilidad de que los gigantes hayan sobrevivido al diluvio a través de una nueva intervención angélica, similar a la que habría producido los nefilins prediluvianos, plantea cuestiones teológicas significativas. Si el diluvio fue enviado parcialmente en respuesta a la corrupción introducida por los nefilins originales,
¿por qué Dios permitiría que el mismo fenómeno se repitiera tras la catástrofe purificadora? Una perspectiva teológica sugiere que el libre albedrío de los seres espirituales, así como de los humanos, permanece operante incluso después del diluvio. La rebelión angélica que produjo los nefilins originales podría haber inspirado imitaciones subsiguientes, a pesar de las consecuencias de la primera transgresión. Esta interpretación encuentra algún apoyo en pasajes como Judas, versículo 6, que menciona ángeles que no guardaron su estado original, mantenidos en tinieblas, bajo cadenas eternas, sugiriendo que su castigo sirve como ejemplo para prevenir transgresiones similares. Otra posibilidad es que los gigantes postdiluvianos, aunque físicamente semejantes a los nefilins originales, poseyeran origen diferente, quizás resultado de mutaciones genéticas naturales o de características preservadas a través de las esposas de los hijos de Noé. Esta interpretación evita el problema teológico de una repetición del evento que provocó el diluvio, pero deja abierta la cuestión de la similitud de los términos utilizados para describir ambos grupos. La ausencia de menciones explícitas a gigantes vivos después del período davídico sugiere que estos linajes extraordinarios fueron finalmente eliminados durante el reinado de David. Las profecías que mencionan refaítas en períodos posteriores emplean el término predominantemente en sentido metafórico o para designar a los muertos en general, no a seres específicos de estatura excepcional. Esta eliminación progresiva de los gigantes a lo largo de la narrativa bíblica puede ser interpretada teológicamente como representando la gradual restauración del orden divino original, perturbado por la introducción de elementos anómalos. El establecimiento de la monarquía davídica, de la cual surgiría eventualmente el Mesías, coincide con la erradicación de los últimos remanentes de estos linajes extraordinarios, sugiriendo una conexión simbólica entre la purificación de la tierra y la preparación para el futuro reino mesiánico. Es interesante observar que, aunque los gigantes son consistentemente presentados como adversarios de Israel, la narrativa bíblica no los demoniza completamente. No se les atribuyen poderes sobrenaturales o maldad inherente. Son descritos primariamente como guerreros formidables cuya estatura excepcional les confiere ventaja militar. El énfasis recae sobre la superioridad del poder divino, actuando a través de instrumentos humanos aparentemente inadecuados, como el joven David enfrentando a Goliat. Esta caracterización relativamente neutra contrasta con tradiciones extrabíblicas posteriores, que frecuentemente elaboraron aspectos demoníacos o sobrenaturales de los gigantes, literatura apócrifa como el Libro de los Jubileos, y primero Enoc desarrolló narrativas detalladas sobre los nefilins como seres malignos, dotados de habilidades sobrenaturales y responsables de introducir toda suerte de pecados y tecnologías destructivas en la humanidad. Aunque influenciadas por elementos presentes en el texto bíblico, estas elaboraciones posteriores van considerablemente más allá de lo que las escrituras canónicas afirman. La sobriedad de la narrativa bíblica, en comparación con esas tradiciones expansivas, merece consideración al evaluar la naturaleza histórica de los relatos sobre gigantes en las escrituras. Los hallazgos arqueológicos del antiguo Oriente Próximo no han proporcionado hasta el momento evidencias conclusivas de humanoides que se aproximen a las dimensiones atribuidas a figuras como Og y Goliat. Esqueletos humanos excepcionalmente grandes han sido ocasionalmente descubiertos, pero raramente exceden 2 metros, significativamente menores que las estaturas mencionadas en la Biblia para los gigantes más prominentes. La escasez de evidencias arqueológicas directas para humanos de estatura comparable a los gigantes bíblicos ha llevado a algunos estudiosos a considerar interpretaciones alternativas de los textos relevantes. Algunos proponen que descripciones como un lecho de 9 codos podrían referirse a estructuras ceremoniales o funerarias, no necesariamente a la cama real utilizada por un individuo vivo. Otros sugieren que la expresión 6 codos y un palmo para la altura de Goliat
podría involucrar unidades de medida diferentes de las comúnmente asumidas o reflejar la altura total, incluyendo un yelmo o adorno de cabeza. Sin embargo, estas reinterpretaciones enfrentan el desafío de explicar la consistencia con que la Biblia presenta a estos individuos como excepcionalmente altos en múltiples contextos y a través de diferentes libros y períodos históricos. La expresión «éramos a nuestros propios ojos como langostas» utilizada por los espías sugiere una disparidad de tamaño tan extrema que difícilmente sería aplicable a individuos solo moderadamente más altos que la media. Un enfoque que respeta tanto el texto bíblico como las limitaciones de la evidencia arqueológica disponible reconoce la posibilidad de que los gigantes descritos en las Escrituras representaran casos extremadamente raros, anomalías genéticas tan inusuales que sería improbable su preservación en el registro arqueológico, especialmente considerando la práctica antigua de cremación en algunas culturas. Es también relevante observar que estaturas que consideraríamos solo moderadamente altas por los estándares modernos, como un hombre de 2 metros en una población cuya media masculina fuese de 1,60 m, podrían crear una impresión profunda en observadores antiguos. Sin embargo, descripciones específicas como las dimensiones del lecho de Og sugieren algo más allá de esa diferencia relativa. La persistencia de tradiciones sobre gigantes en diversas culturas mundiales, desde los Jotnar nórdicos hasta los titanes griegos y figuras similares en mitologías amerindias, africanas y asiáticas, presenta un enigma antropológico interesante. ¿Sería esta convergencia resultado de una memoria cultural compartida de seres humanos excepcionalmente grandes que realmente existieron en el pasado remoto? ¿O reflejaría tendencias universales de la psicología humana, proyectando en narrativas míticas el enfrentamiento con el otro intimidante o con fuerzas naturales avasalladoras? La tradición bíblica se distingue en este contexto por presentar a sus gigantes no como figuras puramente míticas, sino como pueblos históricos específicos, localizados geográficamente y enfrentados en batallas históricas por personajes como Josué, Caleb y David. Esta historicidad concreta contrasta con el carácter más claramente mitológico de los gigantes en muchas otras tradiciones culturales, volviendo a la cuestión central de cómo los gigantes podrían haber sobrevivido al diluvio. Aunque el texto bíblico no proporciona una respuesta definitiva, la propia formulación de Génesis 6, versículo 4, mencionando nefilins antes del diluvio y también después, sugiere que el autor del texto reconocía este como un problema que requería atención. La formulación indica consciencia de que la presencia de gigantes, después de un diluvio que supuestamente eliminó toda vida terrestre, excepto aquellos en el arca, demandaba alguna explicación. La brevedad con que el texto aborda la cuestión puede reflejar el reconocimiento de las limitaciones del conocimiento humano sobre estos asuntos misteriosos. La Biblia frecuentemente presenta fenómenos extraordinarios sin elaborar completamente sus mecanismos o explicaciones, invitando al lector a reconocer los límites de la comprensión humana frente a los misterios de la providencia divina. Este enfoque se alinea con la respuesta de Dios a Job en los capítulos finales de aquel libro, donde cuestiones sobre la creación y administración del cosmos son presentadas no como problemas a ser resueltos a través de especulación humana, sino como misterios que demuestran la trascendencia del conocimiento divino en relación a la comprensión limitada de las criaturas. En el contexto de la narrativa bíblica más amplia, los gigantes representan solo una de las múltiples anomalías introducidas en el mundo creado como consecuencia de la caída humana y la corrupción subsiguiente. Desde la maldición pronunciada sobre la serpiente en Génesis 3 hasta las varias aberraciones comportamentales y físicas descritas a lo largo de las Escrituras, la Biblia presenta el mundo actual como significativamente desviado del diseño original perfecto. Esta comprensión teológica de la historia, como una progresión de la perfección original a través de un período de corrupción y desorden,
hacia la restauración y redención final, proporciona un contexto interpretativo para los relatos sobre los gigantes. Su existencia, especialmente si derivada de transgresiones de las fronteras establecidas entre diferentes órdenes de seres, representaría un síntoma del desorden cósmico introducido por el pecado, destinado a ser eliminado en la restauración final de todas las cosas. En esa perspectiva escatológica, la eliminación gradual de los gigantes a lo largo de la narrativa histórica de Israel prefigura la purificación cósmica completa que, según la escatología bíblica, ocurrirá con el establecimiento definitivo del reino de Dios. Así como David y sus guerreros eliminaron los últimos remanentes de los refaítas, el Hijo de David escatológico eliminará definitivamente todos los vestigios de la corrupción introducida en el mundo. La mención a gigantes, en las tradiciones apocalípticas judías y cristianas, frecuentemente se conecta a esta perspectiva escatológica. Textos como el Apocalipsis de Baruch y partes del libro de Enoc asocian los espíritus de los nefilins, muertos a los demonios que continúan actuando en el mundo presente, aguardando su juicio final. Aunque estas tradiciones extracanónicas no poseen autoridad doctrinal equivalente a las Escrituras, reflejan interpretaciones antiguas de los relatos bíblicos sobre los gigantes que influenciaron el pensamiento religioso por generaciones. El Nuevo Testamento no aborda directamente la cuestión de los gigantes físicos, pero contiene pasajes que algunos intérpretes relacionan con la tradición de los hijos de Dios que engendraron los nefilins. Primera, Pedro 3, versículos 19 y 20, menciona espíritus en prisión que fueron desobedientes en los días de Noé, mientras segunda Pedro 2, versículo 4, habla de ángeles que pecaron, mantenidos en abismos de tinieblas. Estas referencias crípticas han sido interpretadas por algunos como alusiones a los seres angelicales que, según la interpretación tradicional de Génesis 6, transgredirían sus límites al unirse con mujeres humanas. Para los primeros cristianos, la derrota de los gigantes en las narrativas del Antiguo Testamento podría ser entendida tipológicamente como prefiguraciones de la victoria de Cristo sobre fuerzas espirituales malignas. El enfrentamiento entre David y Goliat, particularmente, se presta a una lectura cristológica, el aparentemente débil e insignificante, confrontando y derrotando al oponente aparentemente invencible, así como Cristo, a través de la aparente debilidad de la cruz, derrotó los poderes del mal. Esta perspectiva interpretativa está alineada con la tendencia del Nuevo Testamento de leer las narrativas del Antiguo Testamento no sólo como registros históricos, sino como tipos o patrones que encuentran cumplimiento más pleno en la persona y obra de Cristo. Los gigantes, en esa lectura, representarían un tipo de las fuerzas espirituales opositoras que Cristo vino a derrotar. El fascinio moderno con los gigantes bíblicos, evidenciado por el volumen de literatura especulativa, programas televisivos y teorías en las redes sociales sobre el tema, demuestra la continua capacidad de esas narrativas antiguas de capturar la imaginación. Para algunos, los relatos bíblicos sobre nefilins, refaítas y anaceos representan evidencias de intervención extraterrestre o tecnologías avanzadas en el pasado remoto. Para otros, constituyen meros remanentes de mitología antigua, incorporados al texto bíblico sin intención histórica literal. El enfoque más coherente con el carácter del texto bíblico reconoce los relatos sobre gigantes como fundamentalmente históricos, describiendo individuos y pueblos reales que los autores bíblicos creían haber existido, mientras permanece abierto en cuanto a los detalles específicos de su origen y naturaleza que las Escrituras dejan indefinidos. Esta postura interpretativa respeta tanto la intención aparente de los autores bíblicos de registrar eventos históricos como los límites explícitos e implícitos de lo que el texto realmente afirma. Evita tanto el escepticismo, que rechaza a priori la posibilidad de seres humanos de estatura extraordinaria, como la especulación que va mucho más allá de lo que el texto bíblico explícitamente declara.
La pregunta si los gigantes realmente sobrevivieron al diluvio, como propuesto en el título de este estudio, encuentra su respuesta más directa en el propio texto bíblico. Sí, según las Escrituras, individuos y pueblos de estatura extraordinaria existieron tanto antes como después del diluvio global. Los mecanismos específicos de esa supervivencia, sea a través de nueva intervención angélica, transmisión genética o algún otro medio, no son explícitamente declarados y permanecen objeto de especulación teológica. Lo que podemos afirmar con confianza, basados en el texto bíblico, es que esos gigantes postdiluvianos desempeñaron un papel significativo en la historia de Israel, particularmente durante la conquista de Canaán y nuevamente durante el establecimiento de la monarquía bajo David. Su desaparición gradual de la narrativa bíblica sugiere su eventual extinción como pueblos distintos, aunque individuos de estatura excepcional pudieran ocasionalmente aparecer en periodos posteriores sin necesariamente pertenecer a los linajes específicos de los anaceos o refaítas. Para el lector contemporáneo, el valor de estos relatos trasciende la curiosidad histórica o antropológica. Las narrativas sobre los israelitas enfrentando adversarios de proporciones gigantescas ofrecen poderosas metáforas para el enfrentamiento de desafíos aparentemente insuperables a través de la fe y confianza en el poder divino. La victoria de David sobre Goliat permanece un paradigma inspirador de cómo el coraje basado en la fe puede superar incluso los obstáculos más intimidantes. Además, estos relatos nos invitan a considerar las consecuencias de transgredir fronteras establecidas por el Creador entre diferentes órdenes de seres. Si los nefilins originales resultaron realmente de la unión entre seres angélicos y mujeres humanas, su existencia representaría una violación del orden creado, produciendo resultados catastróficos que contribuyeron al juicio divino a través del diluvio. Esta dimensión ética de la narrativa permanece relevante en una era de avances biotecnológicos que frecuentemente desafían fronteras tradicionales entre especies y categorías de seres. La sabiduría derivada de estos antiguos relatos no reside en prohibiciones simplistas contra toda innovación, sino en el reconocimiento de que ciertas fronteras, en el orden creado, existen por razones profundas que trascienden la comprensión humana inmediata. Finalmente, los relatos sobre gigantes en las Escrituras nos recuerdan las limitaciones del conocimiento humano. Incluso con todos los avances de la arqueología, antropología y genética modernas, aspectos del pasado remoto permanecen opacos a la investigación científica contemporánea. La humildad intelectual, reconociendo los límites de lo que podemos conocer con certeza, permanece una virtud esencial, tanto para la fe como para la ciencia. Moisés, a quien la tradición atribuye la autoría del Pentateuco, incluyendo Génesis y su mención inicial a los nefilins, registró fielmente tanto lo que le fue revelado como lo que las tradiciones ancestrales de Israel preservaron. Su relato sobre los gigantes, antes y después del diluvio, constituye parte integral de la historia redentora que las Escrituras presentan, ni ficción fantástica ni mero simbolismo, sino registro histórico de fenómenos extraordinarios que desafían explicaciones simplistas. El lenguaje específico utilizado en Génesis 6 para describir a los nefilins prediluvianos merece análisis detallado. El texto afirma que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, y los caracteriza como poderosos y hombres de renombre u hombres famosos de la antigüedad. Estos términos sugieren no solo tamaño físico excepcional, sino también capacidades extraordinarias y notoriedad cultural. La palabra hebrea traducida como poderosos, giborim, es la misma utilizada en otros contextos bíblicos para describir guerreros valientes o héroes militares. Su empleo sugiere que los nefilins poseían fuerza y capacidades combativas extraordinarias, no solo estatura elevada. La expresión hombres de renombre, Anshei Hashem, literalmente hombres del nombre, indica fama o reputación significativa, sugiriendo que estos seres ejercieron influencia cultural considerable
en el mundo antediluviano. Estas caracterizaciones van más allá de simplemente describir humanos inusualmente altos. Sugieren individuos que combinaban estatura extraordinaria con capacidades excepcionales e influencia cultural significativa. Tal descripción se alinea con tradiciones encontradas en diversas culturas sobre semidioses o héroes del pasado remoto que sobrepasaban a los humanos comunes tanto en tamaño como en habilidades. Es relevante que el texto bíblico no proporcione detalles específicos sobre las actividades o realizaciones de estos nefilins originales, más allá de asociarlos temporalmente al aumento de la corrupción y violencia que culminó en el diluvio. Esta asociación, aunque no establece explícitamente una relación causal directa, sugiere que la presencia de estos seres estaba de alguna forma conectada al deterioro moral que provocó el juicio divino. Tradiciones extrabíblicas, particularmente el libro de Enoc, elaboran extensivamente sobre las supuestas actividades de los nefilins, atribuyéndoles no solo violencia física extraordinaria, sino también la introducción de tecnologías y prácticas que corrompieron aún más a la humanidad. Según estas tradiciones, los nefilins habrían consumido recursos en cantidades desproporcionadas, eventualmente volviéndose al canibalismo, cuando los suministros se volvieron insuficientes. Aunque estas elaboraciones no poseen la autoridad del texto canónico, reflejan interpretaciones antiguas que buscaban llenar las lagunas dejadas por la narrativa bíblica concisa. El hecho de que tradiciones similares aparezcan en múltiples culturas, desde los mitos griegos sobre los titanes hasta narrativas mesoamericanas sobre razas de gigantes primordiales, sugiere la posibilidad de una memoria cultural compartida de eventos catastróficos asociados a seres humanos de proporciones extraordinarias en el pasado remoto. La referencia en Génesis 6, 4, a que estos nefilins existieron en aquellos días y también después, permanece uno de los pasajes más enigmáticos del texto. La construcción de la frase puede ser interpretada de varias maneras, como indicando su existencia antes y después de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, antes y después de un período histórico específico no claramente identificado, o como muchos intérpretes tradicionales entendieron, antes y después del diluvio. Esta última interpretación, aunque textualmente posible, plantea las cuestiones teológicas y lógicas que hemos explorado. ¿Cómo seres originalmente descritos como producto de una unión anómala entre hijos de Dios y mujeres humanas podrían reaparecer tras un evento que supuestamente eliminó toda vida terrestre, excepto los ocupantes del arca? La posibilidad de una nueva ocurrencia del mismo fenómeno, una segunda incursión de seres angelicales después del diluvio, representaría un ciclo de repetición inquietante. Si el diluvio fue enviado parcialmente en respuesta a la corrupción introducida por la primera transgresión de ese tipo, ¿por qué permitir que el mismo fenómeno se repitiera? Esta dificultad teológica ha llevado a muchos intérpretes a considerar alternativas. Una posibilidad es que los genes responsables de la estatura extraordinaria de los nefilins originales de alguna forma sobrevivieran en el acervo genético de la familia de Noé, quizás a través de una o más de las esposas de los hijos de Noé. La Biblia no proporciona información sobre la ascendencia de estas mujeres, dejando abierta la posibilidad teórica de que una o más de ellas pudiera llevar genes de los nefilins, incluso sin ser ella misma híbrida. Esta explicación genética, aunque resuelve el problema de la continuidad biológica, plantea cuestiones sobre la pureza del linaje de Noé. Génesis 6, versículo 9, describe a Noé como justo e íntegro entre sus contemporáneos, una caracterización frecuentemente interpretada como indicando no solo rectitud moral, sino también pureza genealógica, es decir, descendencia no contaminada por los híbridos nefilins. Además de las cuestiones de origen y continuidad, los relatos bíblicos sobre gigantes suscitan reflexiones sobre el significado simbólico y teológico de estos seres en la narrativa mayor de las Escrituras.
¿por qué la Biblia dedica atención considerable a estos individuos y pueblos extraordinarios? ¿Qué función desempeñan en la historia de la redención? Una perspectiva teológica sugiere que los gigantes representan manifestaciones físicas extremas de la corrupción introducida en el mundo por la caída. Si el pecado distorsionó no solo el comportamiento moral, sino también aspectos de la realidad física y biológica, los gigantes podrían ser vistos como ejemplos dramáticos de esa distorsión. Seres humanos cuya propia existencia física trasciende los límites establecidos por el diseño original del Creador. En esta lectura, el enfrentamiento de Israel con los pueblos gigantes durante la conquista de Canaán simbolizaría el conflicto más amplio entre el orden divino restaurador y las fuerzas del desorden y corrupción. La victoria sobre los anaceos, refaítas y otros gigantes prefiguraría la restauración completa del orden divino que, según la escatología bíblica, ocurrirá con la nueva creación. Es significativo que muchas de las narrativas sobre gigantes incluyan detalles que enfatizan no solo su tamaño extraordinario, sino también características que sugieren anomalías adicionales, como el guerrero filisteo con 6 dedos en cada mano y pie, mencionado en 2 Samuel 21, versículo 20. Tales detalles refuerzan la impresión de que estos seres representaban desviaciones significativas de la norma humana establecida en la creación. La estatura gigante también funciona simbólicamente en las narrativas bíblicas como representación visual de orgullo y autoconfianza humana desmedida. Goliat, confiando en su fuerza y tamaño, desafía no solo al ejército israelita, sino implícitamente al propio Dios de Israel. Su derrota por las manos del joven David, armado solo con una honda y 5 piedras lisas, dramatiza poderosamente el principio bíblico de que no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Zacarías 4, versículo 6. Este tema de la aparente debilidad superando fuerza intimidante a través de la intervención divina recorre toda la narrativa bíblica sobre los gigantes. Los espías que regresaron de Canaán vieron solo su propio tamaño diminuto en comparación con los anaceos. Josué y Caleb, en contraste, vieron el mismo desafío a través del lente de la promesa divina. Décadas después, cuando Caleb finalmente enfrentó a los 3 líderes anaceos en Hebrón, su victoria, con 85 años de edad, destacó dramáticamente el poder divino operando a través de instrumentos humanos aparentemente inadecuados. Este patrón alcanza su ápice narrativo en el enfrentamiento entre David y Goliat, uno de los episodios más emblemáticos de las Escrituras. El contraste entre el joven pastor desarmado y el guerrero gigante, equipado con armamento de punta, cristaliza el mensaje teológico central de estas narrativas. La confianza en Dios supera cualquier adversario, no importa cuán intimidante parezca. Las palabras de David a Goliat encapsulan este mensaje. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con escudo. Yo, sin embargo, voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has afrentado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta multitud sabrá que el Señor salva, no con espada ni con lanza, porque del Señor es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. Primero, Samuel 17, versículos 45 a 47. En un análisis más amplio, los relatos bíblicos sobre gigantes se conectan a varias líneas teológicas principales de las Escrituras. La primera es la tensión entre orden y caos en la creación, el surgimiento de seres híbridos o anómalos, sean resultantes de unión angelical humana o de otros procesos no especificados, representa una ruptura en la categorización ordenada de seres establecida en el relato de la creación en Génesis 1. Esta categorización, expresada en la frase repetida, según su especie, establece fronteras entre diferentes tipos de criaturas, fronteras que la emergencia de los nefilins aparentemente transgrede. La eliminación gradual de estos seres anómalos a lo largo de la narrativa bíblica
puede ser interpretada como parte del proceso más amplio de restauración del orden creacional original, un tema central en la teología bíblica. Una segunda conexión teológica involucra el motivo de la simiente de la mujer, introducido en Génesis 3, versículo 15. La promesa de que la descendencia de la mujer eventualmente aplastaría la cabeza de la serpiente, generalmente interpretada como la primera profecía mesiánica, establece una línea genealógica cuyo cumplimiento requería la preservación de un linaje humano no contaminado por la influencia angelical representada por los nefilins. En esta perspectiva, la preservación de Noé y su familia a través del diluvio y posteriormente las victorias de Israel sobre los pueblos gigantes durante la conquista y la monarquía representarían etapas en la protección del linaje mesiánico contra amenazas de contaminación o extinción. Esta interpretación encuentra apoyo en el énfasis que las genealogías bíblicas colocan en la continuidad del linaje desde Adán hasta David y más allá, culminando eventualmente en Jesucristo. Una tercera conexión se relaciona con el tema bíblico del resto fiel. A lo largo de las Escrituras, Dios frecuentemente opera a través de un remanente preservado en medio de corrupción generalizada. Noé durante el diluvio, Abraham entre los pueblos idólatras, los 7000 que no doblaron las rodillas ante Baal en los días de Elías. La supervivencia de la familia de Noé en un mundo dominado por violencia y corrupción, posiblemente exacerbadas por la presencia de los nefilins, ejemplifica este patrón. De la misma forma, las victorias de Josué, Caleb y posteriormente David contra adversarios aparentemente insuperables demuestran el principio bíblico de que Dios frecuentemente escoge lo que es pequeño, débil o despreciado para confundir lo que es fuerte y poderoso, un principio posteriormente articulado explícitamente por Pablo en 1 Corintios 1, versículos 26 a 29. Es también significativo que la Biblia registre no solo la existencia y eventual derrota de los gigantes, sino también preserve los nombres de muchos de ellos: Og de Basán, Isbi Benob, Saf, Goliat, Lami y los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai. Esta especificidad nominal sugiere que los autores bíblicos los consideraban individuos históricos reales, no meras figuras literarias o míticas. La preservación de estos nombres posee significado teológico adicional, demostrando que incluso los adversarios más formidables del pueblo de Dios son conocidos individualmente por el Señor. No son fuerzas impersonales o anónimas, sino entidades específicas sujetas a la soberanía divina. Cada uno de estos nombres representa una victoria específica del poder divino, operando a través de instrumentos humanos aparentemente inadecuados. El estudio de los gigantes bíblicos invita a una reflexión sobre la naturaleza de la historiografía bíblica y cómo difiere de enfoques historiográficos modernos. Los autores bíblicos no compartían las preocupaciones contemporáneas con explicaciones naturalistas exhaustivas o detalle científico preciso. Su propósito al registrar fenómenos como los nefilins, anaceos y refaitas era primariamente teológico: demostrar el poder y la fidelidad de Dios operando en la historia humana. Esto no significa que los relatos sean míticos en el sentido de ficcionales o no históricos. Al contrario, la especificidad de detalles geográficos, genealógicos y militares sugiere que los autores bíblicos creían estar registrando eventos que realmente ocurrieron en el tiempo y espacio ordinarios. La diferencia está en la perspectiva interpretativa a través de la cual estos eventos son presentados. La historiografía bíblica reconoce explícitamente la realidad de fuerzas espirituales y sobrenaturales operando en la historia humana. Fenómenos como los nefilins originales, si interpretados como resultado de unión angelical humana, ejemplifican esa interacción entre reinos espiritual y físico que la cosmovisión bíblica asume como normal, no excepcional. Para el lector moderno, formado por una cosmovisión naturalista que tiende a segregar rígidamente los reinos natural y sobrenatural, los relatos sobre gigantes pueden parecer problemáticos precisamente
porque transgreden esa separación. Sin embargo, para los autores y primeros receptores de las Escrituras, esa interacción entre reinos no representaba una dificultad conceptual. Un enfoque interpretativo, fiel al texto bíblico, reconoce esta diferencia de perspectivas cosmológicas sin proyectar anacrónicamente sobre los textos antiguos las preocupaciones modernas con explicaciones puramente naturalistas. Los gigantes bíblicos eran, para los autores de las Escrituras, seres tan reales e históricos como los reyes, profetas y patriarcas que pueblan sus narrativas. Al mismo tiempo, una interpretación bíblica responsable evita elaboraciones especulativas que van mucho más allá de lo que el texto efectivamente afirma. Las Escrituras son notablemente concisas en sus descripciones de los nefilins y otros gigantes, proporcionando solo los detalles necesarios para el propósito teológico de la narrativa. Esta concisión ha inspirado elaboraciones imaginativas a lo largo de los siglos, desde los textos apócrifos judíos hasta modernos documentales y sitios web dedicados a teorías sobre alienígenas ancestrales. Aunque tales especulaciones puedan ser fascinantes, raramente demuestran el respeto por el texto bíblico en sus propios términos, que caracteriza una hermenéutica responsable. El desafío para el intérprete contemporáneo es ocupar el delicado espacio intermedio que reconoce simultáneamente la historicidad reivindicada por los relatos bíblicos y los límites explícitos e implícitos de lo que esos textos realmente afirman. Este enfoque permite explorar el significado teológico de los gigantes bíblicos sin desconsiderar su realidad histórica ni inflarla más allá de lo que las Escrituras justifican. En el contexto de este enfoque equilibrado, la pregunta que titula nuestro estudio, ¿los gigantes realmente sobrevivieron al diluvio?, encuentra su respuesta más apropiada en el propio testimonio bíblico. Sí, según las Escrituras, pueblos caracterizados por estatura extraordinaria existieron tanto antes como después del diluvio global descrito en Génesis. Los mecanismos específicos de esa supervivencia o reaparición permanecen no completamente explicados en el texto bíblico, sea por limitaciones en la revelación divina proporcionada a los autores bíblicos, por consideración a los límites de la comprensión humana, o simplemente porque tales detalles no eran esenciales al propósito teológico de las narrativas. Al concluir nuestra exploración de los gigantes bíblicos, es apropiado considerar las implicaciones prácticas y espirituales de estos relatos para el lector contemporáneo. Más allá de la curiosidad histórica y teológica, ¿qué significado pueden tener estas antiguas narrativas sobre seres extraordinarios para la vida de fe en el siglo XXI? Primero, los relatos sobre Israel enfrentando adversarios de proporciones gigantescas nos recuerdan que la fe frecuentemente enfrenta desafíos que parecen completamente desproporcionados a los recursos disponibles. El contraste visual entre los espías israelitas como langostas, comparados con los anaceos, o entre el joven David y el imponente Goliat, dramatiza poderosamente la aparente inadecuación humana frente a ciertos desafíos. La respuesta de fe ejemplificada por figuras como Josué, Caleb y David no fue negar la realidad del desafío o minimizar su magnitud, sino reconocer un poder mayor que cualquier obstáculo terreno. Si el Señor se agrada de nosotros, entonces nos introducirá en esta tierra y nos la dará, declararon Josué y Caleb, enfrentando no solo a los anaceos distantes, sino también la incredulidad de sus propios compatriotas. Esta perspectiva de fe permanece relevante para creyentes contemporáneos, enfrentando gigantes metafóricos, sean persecución, tentación, enfermedad, injusticia social o desafíos personales aparentemente insuperables. El mensaje central de estos relatos antiguos resuena a través de los siglos. No es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Segundo, las narrativas sobre gigantes nos invitan a considerar las consecuencias duraderas de la transgresión de límites establecidos por el Creador. Si los nefilins originales
resultaron realmente de la unión entre seres angelicales y mujeres humanas, su existencia y las consecuencias catastróficas asociadas a ella, ejemplificaría dramáticamente los peligros de violar las fronteras del orden creado. Esta dimensión ética de las narrativas ofrece sabiduría potencial para una era caracterizada por avances tecnológicos que frecuentemente desafían categorías tradicionales y fronteras conceptuales. Aunque los contextos sean radicalmente diferentes, el principio subyacente permanece relevante. No todo lo que es técnicamente posible es moralmente sabio o alineado con el diseño divino para el florecimiento humano. Tercero, los relatos sobre cómo Dios usó instrumentos aparentemente inadecuados para derrotar adversarios extraordinariamente poderosos nos recuerdan el principio divino de escoger las cosas débiles del mundo para confundir las fuertes. 1 Corintios 1, versículo 27. Esta inversión de expectativas humanas, ejemplificada dramáticamente en la victoria de David sobre Goliat, encapsula una verdad central del Evangelio posteriormente manifestada de forma suprema en la cruz. El poder de Dios frecuentemente se manifiesta precisamente a través de lo que parece débil o despreciable a los ojos humanos. Finalmente, la eliminación gradual de los gigantes a lo largo de la narrativa bíblica, culminando en las victorias de David y sus guerreros sobre los últimos remanentes registrados, prefigura la promesa escatológica de que todos los vestigios de la corrupción y desorden serán eventualmente removidos de la creación renovada. Los gigantes que aún persiguen la experiencia humana, sufrimiento, injusticia, opresión, enfermedad, están destinados a la derrota final cuando el reino de Dios sea plenamente manifestado. La verdad impactante que Moisés nos cuenta no es meramente que seres extraordinarios existieron en el pasado remoto o que sobrevivieron de alguna forma a un cataclismo global. La verdad más profunda es que el Dios que actuó a través de Noé, Josué, Caleb y David para enfrentar los gigantes de sus días, continúa operando a través de aquellos que confían en Él para enfrentar los gigantes contemporáneos que amenazan destruir la vida humana conforme al diseño divino. En esta perspectiva, los antiguos relatos sobre nefilins, anaceos y refaítas trascienden la curiosidad histórica o antropológica para convertirse en paradigmas de la perenne lucha entre fe y miedo, entre confianza en Dios e intimidación por los desafíos que enfrentamos. El mensaje que resuena a través de los milenios permanece el mismo. Los gigantes pueden ser reales, pero el Dios que nos llama a enfrentarlos es aún mayor.